como en signo de pregunta. Y quiero que anotes cómo restaurar la presencia de Dios. Aleluya. Es importante esto, porque este tema va a ser un tema clave para que todo lo que yo recién estuve anunciando y declarando, personas que van a ser cambiadas, transfiguradas. Amén. El Evangelio, quiero que entiendas que no cambia a las personas. El Evangelio lo que causa es intervenir en las personas por el bien de ellos. Muévanme sus manos. Amén. Por eso la palabra Evangelio se trata de buenas noticias, buenas nuevas. Amén. Anuncios favorables, anuncios buenos para nosotros. Digan conmigo, amén. Amén. Que no vienen de un hombre, vienen de Dios, vienen del cielo, vienen del eterno. Dígame, amén. Viene de aquel Dios que no hay nada imposible para Él, que para Él todo es posible. Viene esa noticia que de aquel Dios que por la palabra constituyó todas las cosas. Amén, aleluya. Que todas las cosas que existen fueron diseñadas y manifestadas a través de su verbo, de su palabra, de su declaración. Voy a abrir las manos con violencia. Amén. Pero el Evangelio no cambia a las personas. Amén. El Evangelio lo que hace es ministrar a las personas para que las personas entren en las dimensiones del Evangelio, para poder encontrar las dimensiones que el Evangelio trae de Dios y de que el Evangelio trae del Espíritu. Amén. Por eso la Biblia dice, sí, que nosotros tenemos que estar en el Evangelio del reino, pero no es el Evangelio, porque hay muchos tipos de evangelios, pero hay uno solo en realidad que procede y viene de Dios, que es el Evangelio del reino. Diga del reino. Entonces no le podemos quitar la dimensión del reino a lo que es nuestra creencia y nuestro desarrollo en el Evangelio que vivimos, porque si no está incorporado y no está conectado el reino con nuestro Evangelio, no es el reino que Jesús vino a manifestar y a traer, no es el Evangelio que va a provocar en tu vida un bienestar, una sanidad, una libertad. Por eso nosotros hoy tenemos que ir entendiendo, ¿sí?, que hay un solo Evangelio, ¿sí?, y es el Evangelio del reino de Dios. Díganlo fuerte conmigo. No, algunos no comieron, vamos. Díganlo para que le invite un buen asado, vamos. Díganlo con violencia. Amén. Entonces en este Evangelio, amén, del reino, habla justamente de las dimensiones, ¿sí?, que están en Dios y las dimensiones espirituales que vienen del cielo. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber, ¿sí?, que el Evangelio trata, ¿sí?, de la dimensión de Dios. Diga, de la dimensión de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que mi vida puede ser transformada, que mi vida puede entrar en una dimensión de transfiguración. Puedo entrar yo como una persona física, natural y común y corriente, a una transición que sería una dimensión espiritual en mí, de lo que es la palabra metamorfosis o metamorfo. Entonces yo paso a ser de una persona caída, de una persona sin recursos espirituales, sobrenaturales, a ser justamente mutado en el espíritu, para ser, se entiende, transformado a un ser con divinidad de Dios, amén, a un ser con espiritualidad de Dios y un ser con el poder mismo de Dios. Muévanme sus manos, amén. Entonces lo que va a cambiar nuestras vidas no se llama Evangelio, sino lo que hay en el Evangelio del reino. Y lo que hay en el Evangelio del reino, principalmente por encima de todas las cosas que podemos y que tenemos que buscar en nuestras vidas, es la presencia de Dios. Vamos, vamos.
Preguntale al que está a tu lado, ¿cuántos meses fuiste bueno? ¿Cuántos meses fuiste creyente? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos? Amén. Amén. ¿Cuántos meses fuiste obediente? Diga, casi llegas. Decirle, casi llegas. Vamos, por favor, casi llegas. Amén. ¿Cuántos meses estuviste en paz? Amén. Diga, casi llegas. Amén. Diga conmigo, ¿cómo restaurar la presencia? Y quiero hablar, y yo creo que este tema es importante. Amén. Y creo que tiene mucha profundidad, ¿sí? Para poder vernos, diga conmigo, para poder vernos. Yo necesito una iglesia más viva, gente más como que ustedes son míos, vamos. ¿Vio que cuántos tienen hijitos que juegan al fútbol? Bueno, son malísimos sus hijitos, pero usted le da como un aliento, vamos, y es malísimo, no agarra. Amén. Amén. Yo fui a ver a muchas personas que con sus hijos malísimos los hijos, van al fútbol. Amén. Y ellos van, hijo, ¿qué va a hacer? ¿Por qué va a hacer el gol? Pero cuando algo es tuyo, como que tú lo esfuerzas, comienzas a esforzar. A ver, haga como que usted es vegetariano, vamos. Ahí le sale bien, pero recién no. Cuando actúa le sale bien, cuando tiene que hacerlo. Bueno. Diga conmigo, hoy va a estar bueno. Amén. Diga conmigo, el pastor no está enojado. Cuídese cuando el pastor no está enojado. Amén. Entonces yo creo que tiene mucha profundidad para vernos. Y esta es la clave hoy. Porque si tú no te ves hoy, no te vas a encontrar en el 26. No. ¿Dónde estás, Adán? Digamos, el problema no era que Dios, amén, no sabía dónde estaba. Es que Adán realmente, amén, no se pudo encontrar, amén, en él mismo. Muévame sus manos. Entonces, ¿cuántos quieren tener un 2026 con vida? Ustedes saben que van a haber muchas personas que van a dejar de existir, que hoy son jóvenes, que tienen salud, todo. Vienen móviles de mortandad, vienen puertas de juicios, y esto no es asustar. Amén. Quiero decirle, para el mundo viene esto, para Israel viene otra cosa, pero para la iglesia viene otra. Así que te conviene ser iglesia, te conviene ser cuerpo, porque hay tres profecías, pero nosotros no esperamos las profecías del mundo, no esperamos las profecías de Israel, esperamos la profecía sobre la iglesia. Amén. Entonces diga conmigo, la clave para mí es verme. Dígalo fuerte. Amén. Entonces nosotros tenemos que realmente entrar en este tema, porque justamente yo de este lugar puedo verme y poder y ver y encontrar, cuál es nuestra condición espiritual. Entonces yo tengo que verme para entender cuál es verdaderamente mi condición espiritual. No es lo que yo leí, no es lo que yo hablo, no es lo que yo enseño, no es lo que yo he creído. Amén. Yo tengo que ver mi condición espiritual actual. Yo tengo que verme cómo estoy ahora, ¿sí? En este tiempo, en esta edad espiritual. Amén. ¿Cuál es el mí? ¿Se entiende? Mi dimensión del espíritu. Aleluya. Yo tengo que ver que no solamente me he desarrollado mis músculos, miren los músculos terribles que tengo. No se ríen. Amén. Yo tengo que ver realmente
Yo creo que es un factor clave restaurar la presencia de Dios en nuestra vida. Para volver a ser, diga conmigo, volver a ser. Porque hay personas que desde comenzaron a ser afectadas la presencia de Dios en su vida, ya dejaron de ser lo que tendrían que ser. Y ya comenzaron a inclinarse en esa caída. Ya comienzan a manifestar esa corrupción en su espíritu. Amén. Ya se manifiesta el hombre de desobediencia, el hombre de iniquidad, muévame sus manos, el hombre incrédulo. Amén. Decirle, correte hombre. Amén. Entonces es importante saber, ¿sí?, que nosotros en este lugar, restaurando la presencia, podemos volver a ser, pero no lo que hemos sido cuando naciste, cuando eras chiquito, en su mano. Poder volver a ser ese hombre que Dios estableció sobre la tierra y le dio vida. Nosotros podemos volver a ver la manifestación de Dios y la revelación de Dios en nosotros y a través de nosotros. Entonces quiero que presten mucha atención, no sé si me lo vas a entender el tema, porque usted tiene que buscar crecer en el entendimiento para que cuando yo ministre palabras del reino, tú me puedas entender como los discípulos. Para que en tu vida esto no sea como una parábola, sino que sea como una revelación de cosas espirituales o sobrenaturales. Hechos 3, verso 19. Miren qué importante es esto. Aleluya. Dice, así que, lea conmigo despacio. Diga, así que. Amén. Póngase así y diga, así que. Como que le encontraste a alguien, amén, en algo. Amén a esto. Mira. Acabas de ser descubierto. Amén. Mira cómo va Oscarcito. Diga, así que. Bien. Arrepentido. Digan arrepentidos. Miren, arrepentidos. Así que, a ver, no se me hagan los santos. No se hable que usted habla en lengua y que hace. Diego va a hacer alguno. Amén. Sí. Después al esposo le hace. Arrepentidos. Presencia no radica, donde no se mueve y donde no se manifiesta. Ah, yo soy iglesia, sí. Si tú eres iglesia, tienes que ser portador de Dios. En ti tiene que haber el mover de Dios y la manifestación de Él. Ah, pero yo soy iglesia, bueno, buenísimo. Pero entonces tú tienes que entrar en el proceso de poder arrepentirte, muéveme sus manos, y de convertirte, ¿sí?, para, escuchen tu condición, los que no pueden establecer presencia de Dios, para que sean borrados. Entonces hay cosas que no se procesó, y los pecados o la iniquidad o la rebelión presente, ¿sí?, o antigua, todavía no se ha desatado de tu vida. Todavía no has entrado en el modo sanidad y sanidad interior
Entonces el punto es pararte, comienza a verte, comienza a chequearte, encuéntrate en tu dimensión espiritual para que Dios procese tu vida, para que en ese punto que tú comienzas a ser procesado, comience esa dimensión de la coma, para que esto te lleve a esto. Diga, para que esto te lleve a esto. La coma es para continuar. Diga conmigo, la coma es para destacar algo que genera algo. Dígalo fuerte. Entonces, dice de esta manera, para que venga de la... ¿De dónde viene? De la presencia. No, pero yo necesito, por favor. Es como una sala de parto, empuje, vamos, empuje para que salga. Vamos, a ver, para. Dice, para que venga de la presencia. Amén. Tiempos de. Entonces, ¿de dónde vienen esos tiempos? ¿De dónde viene esa temporada sobre nuestras vidas? Amén. ¿De dónde viene eso donde nosotros vamos a entrar en un relax espiritualmente? De decir basta de cargar, basta de estar, amén, debajo, basta de estar, amén, con la gota fría, seguir sudando para tener algo, para alcanzar algo. ¡Ey! ¿Saben de dónde viene? Por desde ese lugar donde la Biblia dice que hay plenitud, que hay todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que Él ha pensado darnos, en ese lugar habitan y en ese lugar están. Debe ser. Amén. Para que vengan desde la presencia, diga desde la presencia. De la presencia. Entonces, no nos habla de un despertar en este tiempo, no nos habla de un avivamiento. Vamos a corregir lo que es verdadero y vamos a entender lo que es manipulador para este tiempo. Hay canales en este tiempo, ¿sí? Donde vienen a motivarte, donde vienen realmente a tratar de llevarte en una dimensión almática, a que tú saltes, a que tú grites, a que tú patalees, a que tú des grito de júbilo, a que tú corras, a que tú hagas todo lo que hagas. Y te motiva en que vienen días de crecimiento, de prosperidad, de casas, de autos, de tantas cosas. Amén. Y eso no es, amén, lo que hoy la iglesia necesita. La iglesia necesita saber, amén, que lo que viene para nosotros en este tiempo Aleluya. es volvernos nuevamente a la presencia, es volvernos nuevamente al refugio, es volver nuevamente al abrigo del Altísimo. Para volver a restaurar, para volver a restaurar la presencia de Dios en nosotros. Amén. Hoy en día se habla de avivamiento, pero no, miren esto, pero el tema clave es el arrepentimiento. Entonces hoy estamos en este lugar para ministrar a la iglesia, para ministrar al pueblo la dimensión del arrepentimiento, para que nosotros podamos volver a restaurar y conectarnos y estar en la presencia de Dios. Dígame amén. Amén. Ahora anoten porque yo les quiero dar una enseñanza. La Biblia es clara. No habla de mover
medio de tu arrepentimiento. Génesis 2.8. Hoy quiero hablarles desde el principio de la creación. Anote el principio de la creación para que me entiendan. Entonces miren qué importante va a ser esto. Amén. En este lugar en Génesis dice que Dios plantó un huerto del Edén. Diga conmigo, plantó un huerto en el Edén. Diga conmigo, plantó un huerto en el Edén. Escuchen esto, por favor. Y en el Edén puso al hombre. Muévanme sus manos. Amén. Ahora, les voy a revelar justamente un misterio acerca de qué es el Edén. Aleluya. Porque la Biblia dice que él plantó un huerto en el Edén. Diga, plantó un huerto Plantó un huerto. en el Edén. Una vez más. Plantó un huerto en el Edén. Y puso al hombre en el Edén. Amén. Ahora, ¿qué es el Edén? Diga conmigo, el Edén es un misterio. Dígalo fuerte. Es misterio. Todos los lugares que menciona la Biblia se han encontrado. En todos los lugares. Pero menos el Edén. El Edén no se ha encontrado, no lo han hallado, lo buscaron, amén, analizaron, ¿sí? Hicieron mapeo, todo. Diga conmigo, no lo han encontrado. Encontraron todo lugar que habla la Biblia, que menciona la Biblia, que cuentan los historiadores, todo se encontró, menos el Edén. Quiero que entiendan esto, que va a ser poderoso a los que tienen hambre de Dios. Número uno, ¿por qué no lo encontraron? Porque el Edén no era un lugar físico. Escuchen esto. Número dos, el Edén. Amén. ¿Qué era el Edén? Número dos. La palabra Edén en el hebreo significa un lugar en un momento del tiempo. Amén. Un lugar de deleite. Entonces, anótelo por favor. El Edén quiere decir, a través del lenguaje hebreo, diga un lugar Un lugar en medio del tiempo, en medio del tiempo. un lugar de deleite. El Edén era un lugar en la tierra donde había una puerta continuamente abierta al cielo. ¿Pueden ver sus manos? Entonces le estoy dando la aclaración de lo que era el lugar donde Dios estableció al hombre, que Él lo llamó el Edén. Amén. Entonces era un lugar no físico, dígalo usted, dígalo con violencia. No era físico, era un lugar en el tiempo, amén, en el tiempo, amén, sí, que justamente en ese lugar había una puerta, sí, continuamente abierta en el cielo. Escuchen esto. No era un lugar físico, era una atmósfera espiritual. Entonces, lo que era el Edén era una atmósfera espiritual que se establecía en el tiempo que Dios comenzó a activar y a generar lo que es el mundo físico, lo que es el mundo natural. ¿Me dicen amén? ¿Le estoy haciendo una ensaladita? No. Era un lugar en la tierra, diga, era un lugar en la tierra que tenía conexión con el cielo. Dígalo fuerte. Entonces el Edén era un lugar, amén, en la tierra que tenía conectado con el cielo. Escuchen, vamos de vuelta. Edén era la presencia de Dios, un momento
Entonces para el cuerpo necesitaba oxígeno, agua y comida. Amén. Pero nosotros somos como seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces para el área espiritual del hombre, escuchen, necesitamos una atmósfera. Amén. Necesitamos un medio ambiente. Y ese medio ambiente era la presencia misma de Dios. Entonces de ese lugar tenemos que entender, amén, que nosotros en ese lugar podemos mantener, podemos conservarnos y podemos ser, amén, porque es el lugar donde nosotros podemos existir o tener vida, amén, pero una vida que viene desde el cielo, una vida que es celestial y una vida que es sobre toda la vida física y natural que podemos justamente experimentar en nosotros. Entonces Adán, primeramente, no era un simple hombre, era un hombre que tenía vida espiritual y fue incorporado para manifestarse en una vida terrenal, manteniendo la atmósfera de esa vida espiritual.
es enseñorarte y es gobernar. Ese grito de libertad, los que están atrás, traigan rompimiento. Ahora, ¿desde qué lugares Dios podía tener estabilidad? Porque no dice la Biblia, ¿sí?, que hoy dio recursos, sociedad, respaldo de alguien, amigos con dinero, padres que financiaban su futuro. Muévame su mano. Aleluya. El hombre estaba solo en ese lugar. Amén. Junto con su esposa. No tenían más nada, no tenían a nadie. El hombre no tenía frutos, amén, pero tenía semilla, amén. Y la semilla, él tenía que ejercer una capacidad para llevar esa semilla a que crezca como un árbol y que ese árbol comience a traer frutos o cosecha. Entonces, desde ese lugar, desde la presencia, amén, el hombre estaba en un lugar de deleite. No le estaba pasando mal, no la estaba sufriendo, no había escasez, no había cosas, pero había capacidad para que el hombre pueda traer y pueda generar ese huerto que él estaba. Pueda ser un huerto, no que se estanque, no que traiga pobreza, sino que ese huerto iba a comenzar a entrar a través de la capacidad del hombre que estaba en la presencia de Dios a generar, a multiplicar y a llenar. ¿Cuántos me dan ese grito de júbilo? Pero, ¿de dónde tenía esa capacidad extraordinaria? Desde ese lugar llamado Edén. La vida de este hombre cambió totalmente cuando fue removido de ese lugar, cuando perdió ese lugar, cuando se desconectó de ese lugar. Cambió radicalmente su vida. Su destino totalmente fue otro y sus capacidades fueron transformadas en capacidades de pérdida, de ruina, de pobreza y de enfermedad en sus vidas. Aleluya. Amén a esto. El hombre, de ser un hombre que solamente era administrador, diga conmigo, administrador. Era un mayordomo para poder ministrar la economía que descendía del cielo para reproducirla en la tierra. Págame su manito. Comenzó a ser un hombre que tenía que labrar la tierra, tenía que trabajar en la tierra, tenía que ser esclavo hasta el sudor de su frente para ganar lo básico. Págame su mano porque usted no va a ganar más lo básico. Usted va a comenzar en una etapa de prosperidad. Vamos. Amén. Entonces miren qué importante es esto. Diga, el hombre en el huerto podía justamente fructificar, diga. ¿Qué dice? Ahora no va a fructificar. No lo dice este profeta. Amén. Si lo dice, lo harás. Si no lo dice, ¿qué quieres que haga por ti? No, pide. Amén. Al que pide, ¿cómo lo pide? Al que pide se le da. A ver cuánto usted va. A ver, vamos, dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Entonces el hombre de este lugar podía fructificar. Amén. Ahora, lo que él fructificaba, amén, se multiplicaba. No era que él fructificaba, iba a pagar al banco, iba a arreglar la caña
dio 100? Amén. Se acabó un fruto. Amén. Cuando venía a dar cuenta del fruto, tenía 100. Amén. La Biblia dice, amén, que nosotros vamos a fructificar el 100 por 1. El 30, el 60 y el 100 por 1. Grítelo. Grítelo, grítelo, grítelo. Vamos, rompa ese silencio espiritual. Profetice sobre su tiempo, sobre su año, sobre su etapa de vida. Profetice en el Dios Todopoderoso, aquel Dios que es suficiente para hacer todas las cosas aún mayor que la que tú le pidas. Dígalo en este año. Yo profetizo que fructificaré, multiplicaré al 30, al 60 y al 100 por 1. Ahora miren, dice, llenar. Ahora miren esto, por favor. Y dice, sojuzgar. Diga conmigo, sojuzgar. Dígalo conmigo, sojuzgar. Entonces tú tienes que entender lo que es sojuzgar. Hablar de un lugar en la presencia de Dios. Amén. Donde nosotros los hacemos jueces. Amén. Somos jueces. Amén. Tienen que haber jueces. Cuando Dios establecía jueces sobre Israel, amén, Dios podía traer las leyes y Israel podía prosperar, crecer, ser grande, ser fuerte, ser poderosa, no caer. Podía Israel ser liberada. Sansón era un juez para Israel. Amén. Siempre Dios puso jueces. Entonces Dios, para que nosotros podamos, aleluya, mantenernos en la dimensión del Espíritu para operar sobre la tierra, tenemos que saber sojuzgar. ¿Qué quiere decir? Sojuzgar quiere decir poner una ley sobre otra ley. Permitir una ley, amén, y desconectar, o se entiende, otra ley. Revocar una ley para activar otra ley. Pueden sumar. Entonces, como Adán era parte física, él iba a tener que entender que había leyes físicas. Si no tenía oxígeno, moría. Si no tenía agua, moría. Si no tenía justamente comida, moría. Pero Jesús sobre esa cosa le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la eternidad misma de Dios. Deme ese grito de por favor. Entonces usted, amén, vive una ley física, pero Dios le dio la capacidad en ese lugar de poder sobre esa norma física, diga norma física, leyes físicas. Amén. Escúcheme, esa capacidad de ese gobierno de poder establecer cómo se vive en el cielo, se va a vivir en la tierra. Como se vive en el cielo, se va a vivir en la tierra. Yo no voy a vivir como se vive en la tierra, yo voy a vivir como se vive en el cielo, profetízalo, sobre esta tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también es en la tierra. ¡Grítalo! Entonces tenemos que ser jueces en el Espíritu.
Enseñorar quiere decir tener el control, tener el mando, tener el dominio. Muévanme la manita. Diga, tener el control, tener el mando y tener el dominio. Ahora, qué fácil es decirlo. Ahora, pónganse de pie, ustedes dos. Amén. Los dos hermanitos. Miren para allá. Uno más travieso que el otro. Venga también usted que más tremendo que ella. Estos son los tres mosqueteros. No me van a hacer los tres chiflados. Los tres mosqueteros, sí. Ahora, diga conmigo, enseñorar. Tener control, tener autoridad y dominio. Dígalo de vuelta. Ahora, ellos en esta dimensión no operan, porque cuando él no tiene el recurso natural, amén, él pierde el control, que la palabra control es dominio propio. Véanme su mano. Ya mire cómo estaba. Parecen enfermos, están como hecho pomada, como que lo pisó un avión. Oprimidos, vencidos, empobrecidos por revelación de ellos, en ellos. Se ven pobres, se sienten pobres, viven como pobres, comen como pobres, están como pobres. Se visten como pobres, se peinan como pobres. Amén. Amén. Se tiran al abandono. Se dejan ver el pelo, los dientes, todo. Perdonen por esto. Pero en esta tarde se le va a crecer tiempo. Entonces no vemos el señorío de él. No vemos el control. Y si no tiene control, no tiene mando. Wow. Entonces no tiene control, no tiene mando. Entonces Dios estableció ese ámbito, ese medio ambiente, para que nosotros sobre esta tierra podamos generar sobre ella. Pero no quiere decir que hay producto, sino que nosotros tenemos la capacidad para que la tierra sin producto sea depositada por el cielo para que comience a producir. Debe seguir la victoria. Entonces, comienzan a ser controlados, dominados y influenciados por las leyes terrenales y comienzan a caminar en la atmósfera de la tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que desde ese lugar Dios estableció al hombre, y el hombre todo lo que iba a hacer era desde el lugar del Edén, era desde el lugar donde era justamente, donde tenía una puerta continuamente abierta en el cielo, y el cielo estaba conectada con la tierra del hombre continuamente por medio de ese lugar. ¿Me van entendiendo los maridos? Amén a esto. Diga gloria a Dios. Entonces miren, necesitaba una atmósfera, necesitaba un medio ambiente, y ese medio ambiente era la presencia de Dios. La semilla, digan, la semilla somos nosotros. Diga, Dios lo puso en el huerto. Diga, Dios lo puso en el huerto. Diga, la semilla somos nosotros. Dígalo fuerte. Una vez más. Ahora, entienda usted como semilla. La semilla no es más importante que el medio ambiente. Amén. Entonces usted, aunque pueda tener capacidades en usted para fructificar y prosperar, usted tiene que entender que usted necesita su medio ambiente para hacerlo. Si la semilla no tiene el ambiente, por más que tenga dentro de ella muchos frutos, por más que tenga mucho para dar y tenga capacidad de producir algo bueno,
reina de no sé qué. Amén. Ya fuiste marcado en tu vida terrenal a fracasar. Quedaste sentenciado a fracaso, a maldiciones, a escasez, a hambre, a pobreza. Amén. A ser infeliz en la vida. Me dice también, no hay hombre. Tú buscas tu capacidad en tus recursos mentales, en tu enfoque naturales, en tu juicio cabal. Pero quiero decirte algo, que el único que va a llevarte hacia adelante es el medio ambiente que tú tienes que restablecer, y es el lugar de su presencia. Con Dios, amén. Pero los hijos de Dios fuimos llamados a ser administradores y a prosperar sobrenaturalmente. ¿Cuántos se alegran? No, algunos no creen. Yo creo que la iglesia tiene que celebrar, tiene que festejar. Estamos cerrando una puerta con dimensiones proféticas altas. Diga conmigo, lo que viene es sobrenatural. Grítelo, lo que viene, la vacía, es sobrenatural. Entonces escuchen esto que voy cerrando. Les voy a dar unos códigos. Amén. El hombre no ha sido puesto para estar bajo trabajo. El hombre ha sido puesto en la dimensión del Espíritu y de la presencia de Dios a ser un administrador. La Biblia a nosotros nos dice lo que emprendamos. Nos llama a que nosotros los levantemos en su presencia. Amén. Y tomamos el lugar donde Dios nos dio nuestras fuentes para que nosotros podamos administrar en la dimensión de nuestra herencia. Amén. Tienes bienes en el Espíritu. Amén. Y yo también tengo bienes. Amén. La Biblia dice, y de cada árbol, diga conmigo, y de cada árbol. Diga conmigo, y de cada árbol. Si usted no lo dice, no lo va a recibir, esto es profético. Diga, y de cada árbol. Frutos. De cada árbol. Ya es un mandato. De cada árbol, fruto según su género. Ahora la palabra género habla de generación. Amén. Entonces, Dios ya dio un orden. Amén. Sobre las generaciones y sobre ti y sobre mí. Amén. Ya viene un tiempo de prosperidad asignado. Entonces, si en mi padre no dio fruto, amén, ¿se entiende? Porque él tal vez fue una generación sin pactos, sin presencia, de incredulidad. Pero hoy que yo estoy en Dios, estoy en una dimensión de su presencia. Dios ya dijo que yo, amén, voy a recibir fruto, amén, porque soy una generación de fe, porque soy una generación que vuelvo a ser restablecido en la presencia misma de Dios. Yo quiero que lo grite, quiero que lo crea. Diga conmigo, yo creo que a mí me toca, amén, parte de la herencia, y que ya los bienes del Padre se me van a desatar para este año. Entonces escuche, diga conmigo, la semilla no es más importante que el medio ambiente. El medio ambiente, la atmósfera es más importante que la semilla. Entonces quiero que me escuchen. Es sentido de valor.
Diga conmigo, sentido de valor. Dígalo de vuelta. Entonces la semilla soy yo, puesto por Dios. Pero también Dios me ha dado capacidad para ministrar diferentes tipos de semillas. Pero vuelvo a darte una luz espiritual. Dije que te voy a dar revelación. Diga conmigo, la semilla no es más importante. El medio ambiente. Amén. Ahora, tengo que traerte principios. ¿De qué te vale tener todo el dinero y todos los bienes de este mundo y no tienes su presencia en tu vida? ¿Saben que yo soy una persona que yo me ministro mucho? Delante de Dios. Yo soy una persona que camino y de repente me paro y lloro. Comienzo a recibir. Una vez caminando con él, Abraham, estábamos en los cerros, en la cordillera, con Diego también. No, Dieguito, ponete de pie. Caminamos por los cerros. Dios me para y me dice: hay un problema en tu casa con esto. Viajamos 80 kilómetros para hablar por teléfono, caminando en todo tierra. Y era tal cual lo que yo le dije. En el mismo lugar, otra vez, estábamos durmiendo en una cabaña, 4 de la mañana, 3 de la mañana. Dice, Dios me dijo: tu mamá partió. Yo le dije: Abraham. Y Abraham se asustó, la verdad. Me dijo: ¿qué pasa, padre? Le dije: mi mamá murió. Sí. Yo quiero decirte algo, que hay una atmósfera donde Dios habla con las personas. Así como te hablan demonios, y es creíble para el mundo físico. Así como me dice uno y es tan común, se me apareció mi abuela. No. Dios habla. Y yo soy sensible. Y usted me dice: pero ¿cómo usted es sensible y yo no? Pregúnteme por qué. ¿Cómo usted es sensible y yo no? Porque yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Y la sensibilidad es esa. Cuando tú amas a alguien, te brindas, te derrites. Él es más importante que tu vida misma. Tú le haces todo para Él. ¿Es verdad o no? ¿Saben por qué yo perdono a Él? Le perdono a Él. No por Él. Por el amor de Dios. Porque si yo lo amo, yo tengo que amarlo a Él. ¿Cómo puedo amar yo a Dios y aborrecer a lo que es, a la imagen de Dios y a la semejanza de Él? Wow. No, entonces usted tiene que verse, tiene que encontrarse. Dios es amor. Y si usted no tiene amor, hermano, lo siento, no ha nacido de Dios, dice la Biblia. Entonces tu rencor, tu fácil pelear, tu fácil andarte, es problema espiritual. Amén. Amén. Es control natural, es ley física. Amén a esto, ojo por ojo, diente por diente. Amén a esto, por favor. Entonces, cuando tú amas a Dios, amén, tú pones todas las cosas, amén, con menos sentido, con menos importancia, con menos valor. Pastor, ¿usted quiere tener progreso? Obvio que sí. Amén. Pero progreso sin Dios no es progreso. Es caída, es retroceso, es cerrar, es caer, es fallar. Bueno, las manos. Amén. Entonces, diga conmigo, la semilla. El otro día me preguntaste algo, me dijo: ¿qué hago? Está en tu corazón. Es cosa de principios y de valores. Amén. Amén. Hay cosas que no dependen de mí, dependen de usted. Porque usted tiene que ser revelado a Dios. Amén.
Una vez vino un sabio, vino un hombre delante de un sabio y trajo una mariposa en su mano. Y le dijo: sabio, tú que tienes la respuesta de todo, ¿qué hay en mi mano, vida o muerte? Y este hombre decía: si el sabio dice que hay vida, aprieto y le digo: hay muerte. Y si me dice: hay muerte en tu mano, abro mi mano y esa mariposa va a volar y la voy a avergonzar. Entonces él vino, le dijo: sabio, ¿qué hay en mi mano, vida o muerte? Y el sabio lo queda mirando y le dice: depende de lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay vida, va a haber vida. Y si en tu corazón hay muerte, va a haber muerte. Entonces hay cosas que tienen que nacer de tu corazón. Hay tratos que tienen que nacer de tu vida. Amén. Por eso cuando uno entra en la atmósfera de Dios, sabe que fuera de Dios no hay nada y que no hay vida fuera de esa atmósfera de su presencia. Grítelo y dígame amén bien fuerte. Voy cerrando, por favor. ¿Saben? Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Diga aleluya. Amén. Amén. Escuchen esto. Anoten, me queda poco. Entonces, para que el hombre sea, diga conmigo, para que el hombre sea. Para que el hombre sea. Ahora, usted tiene que llegar a ser en usted mismo. Dígalo de vuelta. Quiero que me entiendan. Mírenme todos los ustedes que están acá al frente. Dios trabaja en todo Amén. para que tú seas. Amén. Dios trabaja para que tú seas. Amén. Para que tú seas. Para que tú seas. Para que tú seas. Entonces, a ver, hay muchas cosas, ¿se entiende?, que Dios tiene que restaurar, que desatar, que liberar. Amén. Que nosotros tenemos que entrar en los tratos para redarguirnos, para darnos cuenta y para volvernos de tales cosas que hemos dejado permitido en nuestra vida, para que nosotros volvamos a llegar a ser de vuelta. Entonces, escuchen esto, por favor. 3 cosas poderosas. Ya voy cerrando, no voy a tomar mucho tiempo. Entonces, para que el hombre sea, diga, el hombre sea. Para que el hombre se pueda desarrollar, diga, para que el hombre sea, se pueda desarrollar. Para que el hombre produzca y prospere, diga, para que el hombre sea. Para que el hombre sea. Amén. Y para que el hombre pueda desarrollarse, para producir y para prosperar, Dios le creó una atmósfera. Amén. Dios le creó un medio ambiente, la cual es su presencia. Le estoy dando claves, le estoy tirando perlas, le estoy dando sabiduría, le estoy dando revelación. Yo quiero que usted sea una iglesia sabia, que entiendas el mensaje que viene del Espíritu para tu vida, en el nombre de Jesús. Dígame amén. Entonces voy a repetir esta lectura, anótenlo de vuelta. Entonces, para que el hombre sea, diga, el hombre sea, para que el hombre se pueda desarrollar, para que el hombre pueda producir y prosperar, Dios le creó una atmósfera, un medio ambiente en la cual es su presencia. Anote, el hombre es el producto, diga, yo soy el producto. La presencia de Dios es el medio ambiente. Número 2, cuando el hombre pecó, la Biblia dice en Isaías 59, verso 2, ya estoy entrando en el cierre. ¿Quieren que termine o sigo 10, 15 puntos? Bien, escuchen. Isaías 59, verso 2, léalo, pastora, rápido. Miren lo que pasó, la Biblia lo dice. Pero vuestras iniquidades Diga, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros escúcheme, y vuestro Dios. pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División ¿Entre quién? entre vosotros y vuestro Dios. Vamos. Y vuestros pecados Y vuestros
propósito del pecado es separar al hombre de Dios y su presencia. Amén. La presencia de Dios no puede habitar, no puede vivir, no puede morar donde hay pecado. Amén. Lo que nos separa de la presencia de Dios es el pecado. Romanos 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecamos, fuimos separados o destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. El salmista decía de esta manera, amén, en el Salmo 51, verso 9 al 11, acelero para terminar, vamos rápido. Miren lo que decía el salmista, amén, en el Salmo 51, 9, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Escuchen esto que es tremendo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, diga, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén a él. Entonces miren qué importante. Nosotros fuimos diseñados, amén, diga conmigo, fuimos diseñados para la presencia de Dios. Vamos, dígalo, fuimos diseñados, fuimos creados, amén, para la presencia de Dios. La presencia de Dios es la adaptación más perfecta en la vida del hombre. Digamos, la vida del hombre encaja en la dimensión de lo que es la imagen misma de Dios. Yo quiero que puedas entender y que tú puedas verte en este tiempo, que tú hoy tienes que estar en la presencia de Dios, y lo que tiene que haber en tu vida hoy es su Santo Espíritu. Diga conmigo, usted es el producto, pero Dios es la atmósfera. Amén a él. Qué lindo que es esto. Usted quita al hombre de la presencia de Dios y muere instantáneamente. Dios saca al hombre del Edén. Justamente Dios saca al hombre del Edén para que no contamine el ambiente o el medio ambiente. Muevan sus manos. Pero Dios en Cristo Jesús, ya estoy cerrando, creó un acceso, abrió una puerta para poder volver a su presencia. Salmo 100, verso 4. La Biblia habla de algo, yo se lo estoy reduciendo. Habla de atrios, diga conmigo atrios. Dígalo fuerte. Ahora dice que nosotros tenemos que entrar con acciones. Amén. ¿Acciones de qué? Vamos. Tenemos que entrar. Vamos, léalo, pastora, rápido. Entrad por sus puertas con acción. Diga, entrar por sus puertas con acción de gracia y en sus atrios, vamos. Por sus atrios con alabanza. Vamos, y sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su Y nombre. por sus atrios con alabanza. Entrar por sus puertas, vamos. Con acción de Con gracia. acción de gracia. Amén. Vamos. Por sus atrios Por con sus atrios alabanza. con alabanza. Entrar por sus puertas con acción de gracia. La gracia es la dimensión de nuestra fe hacia Él. Entrar con fe. Diga, entrar con fe. Dígalo de vuelta, entrar con fe. Amén. Entrar con fe, con exaltación, con adoración, con una actitud de poder buscar su presencia por encima de todo lo que los ha desviado, de todo lo que los ha apartado de Dios. Diga conmigo, yo voy a entrar en una dimensión de fe, de entrar conjuntamente con alabanza, con una alegría por poder tener el acceso nuevamente, de poder estar en su presencia, de poder habitar en Él, de poder tener acceso, comunión y relación con Él a través del Espíritu.
estableció el templo, Él puso 3 lugares en el templo. Diga, 3 lugares en el templo: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en este lugar, también llamado atrios, el lugar santísimo, solamente habitaba la presencia de Dios. Dígame, solamente la presencia de Dios. Y no podía entrar ningún hombre a su presencia. No podía entrar ningún hombre, aleluya, en ese lugar santísimo. Había un velo, había algo que separaba y prohibía justamente el ingreso de los hombres. Pero dice la Biblia que una vez al año solamente un sacerdote tenía que santificarse, tenía que pedir perdón por sus pecados para entrar en ese lugar santísimo, para pedir perdón por los pecados del pueblo, para que la presencia de Dios siga estando sobre la nación. Ahora miren qué tremendo es esto. Diga conmigo, en Cristo Jesús tenemos acceso directo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Escuchen esto, lo que simboliza esos atrios. En el Antiguo Testamento entraba un sacerdote una vez al año, y esto quería decir que era una vez al año que se aproximaba la fiesta de Yom Kippur, que quería decir el perdón, justamente el perdón de los pecados del pueblo. Y miren qué tremendo, ya cerré. Hebreos 10:19, aleluya. Hebreos 10:19. Esta era la fiesta de Yom Kippur. Amén. Muévanme sus manos. Miren lo que dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora que dice, teniendo libertad. Vamos. Teniendo libertad Vamos. para entrar. Para entrar. Vamos al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. ¿Por quién? Por la sangre de Por la Jesucristo. sangre de Jesús. Jesús fue el mediador. Amén. De poder realmente restaurar esa relación, donde Dios ya no hay una enemistad con nosotros. Amén. Sino hay una restauración. Diga, hay una restauración. Amén. Y Dios está preparado, amén, a través de lo que hizo Jesús, para que tú vengas a Él y para que tú busques nuevamente su presencia.